Bien, ahorita vamos a entrar en los detalles. ¿Están todos listos? No, café ahora. Sé que la última vez que yo estaba acá fue hace mucho tiempo y la última vez que estuve yo con aduanas he cambiado de trabajo, así que ya no estoy con aduanas, pero tengo un compañero que está de aduanas y va a hablar sobre aduanas. Yo les voy a hablar acerca de las reglas de origen para CAFTA, para textiles y prendas de vestir. Antes voy a pedirles a ustedes su participación en ciertos momentos. Va a ser obvio cuando lleguemos ahí, pero como incentivo, como solamente somos usted y yo, entre dulcitos y el receso de café que he traído desde Estados Unidos y no los quiero llevar a casa, así que si ustedes quieren participar con mi pequeño test y preguntas, vamos a tener un premio para cada uno de ustedes, así que estén listos para tomar un pedacito. Así que vamos a presentar, me voy a presentar. Yo me fui de aduanas hace como 3 años y ahorita estoy en la Comisión Internacional Comercial de los Estados Unidos. Somos una agencia independiente que está en Washington, D.C. y yo no me reporto ni a la Casa Blanca ni tampoco al Congreso. Pero esos son los únicos 2 lugares donde yo trabajo actualmente. Tenemos que ser el tanque de pensamiento para el gobierno de los Estados Unidos. Somos independientes para poder ofrecerles un análisis objetivo. Somos los que buscan cuando quieren hacer un estudio para decir, por ejemplo, cuál va a ser el efecto si cambiamos esta regla o si hacemos este programa de preferencias, etcétera. Así que ese es el papel de mi agencia. Traje conmigo toda esa experiencia que he logrado después de 7 años de trabajar en la protección fronteriza y también soy consultora en Washington, así que realmente me agrada tener a tantos amigos entre la audiencia de mi vida pasada y otras caras nuevas, y regresando al ITC para darles su explicación y después vamos a ver la parte técnica. La misión de la agencia es administrar las leyes de remedios comerciales de los Estados Unidos dentro de su mandato de manera justa y efectiva. Tenemos análisis industriales, tenemos también economistas. La razón de por qué yo estoy con ustedes porque estoy con la oficina de industrias y ahí tenemos especialistas para agricultura, para tecnología avanzada y maquinaria. Y también tenemos una oficina de textiles y prendas de vestir. También nosotros tenemos que ver la lista arancelaria y todo lo que nosotros hacemos. Estos son los recursos que vamos a mencionar esta tarde. Son como 12 colegas míos que trabajan en esta lista de aranceles armonizados de los Estados Unidos, y cuando lleguemos a esta lista de aranceles es como la Biblia donde se definen las reglas CAFTA para los Estados Unidos. Esto es lo que vamos a cubrir en los próximos 70 minutos y quiero que ustedes me detengan y hagan preguntas por si los pierdo. Es bastante técnico y quiero asegurarme de que lleguemos como bloques de construcción. Así que si hay algo que no está tan sólido, preferiría que me detengan y que me hagan repetirlo antes de seguir adelante.
Pero antes de seguir adelante, quiero preguntarles, porque sé que todos ustedes han trabajado con CAFTA por varios años. ¿Cuántos de ustedes sienten, le voy a dar 3 opciones, que ustedes son expertos en las reglas CAFTA? O lo que sea que signifique para usted. No quiero decir con esto que van a pasar todas las pruebas que les ponga. ¿Cuántos piensan que están en el centro y que más o menos saben las reglas para los productos que hacen? Pero si alguien les pide algo diferente, tal vez no están tan seguros de que eso es realmente cumpliendo con CAFTA. ¿Y cuántos de ustedes son completamente nuevos para comprender las reglas CAFTA y no han tenido una presentación técnica antes? Es bonito tener esta mezcla y ahora espero que todos puedan entenderlo a diferentes niveles, así que aquí estamos todos entre amigos, así que no sientan los amigos de George Moore lo dijeron muy claro. Pueden pararme en cualquier momento, es como una clase y no como una presentación larguísima. Si quieren estar cerca a los dulcitos y a mí, acérquense porque hay sillas vacías aquí al frente. Creo que cuando María estaba dando su presentación, ella mostró que realmente no había mucha tecnología alta cuando la CAFTA comenzó, porque ustedes ya proveían a los Estados Unidos y entonces las negociaciones tomaron en cuenta el hecho de que esto ya existía cuando se implementó el proyecto. O sea que planificaron que no querían ustedes perder negocios, sino que cubrir todo lo que se estaba haciendo. Y por eso que encajó también y ustedes obtuvieron tratamiento para las cosas que ya sabían hacer. Esto es muy evidente para El Salvador. Ustedes ya usaban CAFTA más que cualquiera de los demás países. Ustedes han utilizado CAFTA consistentemente más que los demás países. Y tenemos más del 90%, nunca ha sido por debajo del 90%. Así que, por ejemplo, Nicaragua, cuando perdieron el TPL, cuando expiró, se fueron de 60 o 70%. Y la mitad era TPL, inmediatamente bajaron a 40%. Así que nuevamente esto significa que lo que ustedes están haciendo es que saben usar CAFTA para las cosas que hacen. Ahora el desafío es utilizar todas estas ideas creativas que Lauren y John les han presentado y piensen cómo diversificarse en nuevos productos y aún así asegurarse que están siguiendo las reglas CAFTA. Y eso es lo que yo espero que ustedes aprendan esta tarde. Yendo a las reglas, son muy técnicas. Quiero que piensen un poco de la manera como funciona para ustedes. Y yo sé que algunos de ustedes han visto mis presentaciones anteriormente. Les prometo que he alternado las presentaciones un poquito. Siempre sigue siendo la misma información fáctica, pero con diferentes maneras de enfocarla. Así que si algo les interesa, busquen dónde encontrar los detalles para saber cuál es el producto. Así que todas las reglas de CAFTA, yo sé que algunos están viendo esta diapositiva y pensando, algo me falta, como que no ven las palabras y las en adelante. Y eso es lo que les han dicho a ustedes, que CAFTA solo se trata de hilas en adelante. Y les voy a explicar por qué no utilicé ese vocabulario en esta diapositiva. Las reglas caen dentro de 3 bloques de construcción para cosas que se consideran originarias, que son las reglas de cambio arancelario, acumulación, que solamente está con México, o también el escaso abasto. Y si ustedes tienen cualquiera de estas 3 canastas, van a ser elegibles para tratamiento libre de aranceles. Todas estas cosas acerca del hilo de coser, la tela elástica y los revestimientos visibles, todas estas cosas están flotando en el aire, y yo les animo a que piensen en todo esto como que si fueran piezas de un rompecabezas que solamente van a encajar de cierta manera. Y una vez que comprendan a dónde van estas piezas del rompecabezas, ya no los van a confundir y tampoco van a tratar de encajarlos donde no aplican. Así que creo que eso va a simplificar las cosas por ustedes en lugar de complicarlas. Así que empecemos. Primero,
para los recursos públicos. Todo lo que voy a ver en esta presentación proviene de un recurso públicamente disponible y muy convenientemente las tres agencias para el gobierno de los Estados Unidos que quiero destacar están representados hoy aquí. Eso sería a mí mismo con el ITC. Y luego aduanas y protección fronteriza de mi colega Mary Beth el día de mañana, y luego María Goodman de Otexa. Todos nosotros tenemos diferentes partes para que ustedes comprendan el acuerdo CAFTA mejor. Para comenzar con el mío, les mencioné que la lista arancelaria de los Estados Unidos, cuando hablamos acerca de exportar cosas a los Estados Unidos, aquí es donde ustedes van a encontrar los roles, y este debería ser el recurso número 1 para ustedes. Las reglas CAFTA son las mismas para los 7 países, pero cuando estamos hablando de importar y exportar, se quieren referir al recurso para el país que va a hacer la importación. Así que si El Salvador está haciendo la importación, ustedes tienen que ver los recursos en El Salvador que tiene las reglas de CAFTA. Y también podría ser algo similar con la lista arancelaria, pero no estoy segura. Y si ustedes están hablando de mandar los bienes a los Estados Unidos, tienen que estar seguros que ustedes cumplen con las reglas arancelarias de los Estados Unidos, y ahí es donde ha cambiado el lenguaje a cubrir las leyes. Tenemos 97 capítulos de bienes de las 50 al 63 para textiles. Ahí también van a encontrar las notas generales al principio de la lista arancelaria. Y en estas notas generales tenemos una para cada uno de los FTAs. Ahí es donde van a encontrar ustedes la de CAFTA. Esta solamente es una foto de cómo fue, cómo se veía la nota general de CAFTA. Ven que es la número 29. No tengo con qué apuntar. Así que la nota general 29 es muy importante. Cualquier cosa que yo les diga 3 o 4 veces va a ser una pregunta para el examen, ¿ok? Y no traten de buscar las respuestas. Así que la nota general número 29. Al principio de esta nota general, ustedes tienen una oración que dice: estos son cómo califican los bienes bajo este tratado de libre comercio. Y este es el indicador especial del programa OSPI, que se usa para indicar que estos son libres de aranceles. Así que para los Estados Unidos, para CAFTA, esa es la letra P. Solamente quería enseñarles a ustedes que Andrea les dijo anteriormente que esto no solamente es un comercio bilateral, sino que multilateral de todas las partes en el acuerdo. Y lo que manda Estados Unidos son telas e hilaza que son cortadas y ensambladas en la región y enviadas nuevamente a los Estados Unidos como producto terminado. A la derecha pueden ver ustedes que El Salvador es el segundo proveedor más grande para la región, después de Honduras. Y en los últimos 12 meses, así que no es realmente para el 2007, hubo como $8,000 millones de ropa que venía de la región CAFTA colectivamente. Y cuando hablamos sobre El Salvador específicamente, María les habló acerca de el algodón para pantalones, tejidos, y dentro de cada una de estas categorías se tienen diferentes números THS de 8 dígitos, o sea, para la lista de aranceles armonizados. Aquí tenemos la lista de los primeros 5 productos para El Salvador en nivel de 10 dígitos, que es lo que ustedes mandarían a los Estados Unidos y pondrían en sus formularios de aduanas. Aquí tenemos un pullover sintético de tejido a punto. Y si ven ustedes a la derecha, pueden ver ustedes que si no cumplen con las reglas CAFTA para estas reglas, van a tener que pagar 32%. Así que espero que todo lo logre y que tengan la ventaja de estar
32% libre de impuestos. Y después tenemos calcetines de fibra, y hay una tendencia de cambiar el algodón por productos sintéticos, tanto en calcetines como camisetas, algunos pulóveres de algodón y pantalones de algodón. Así que algunos de ustedes hacen estos productos porque son los primeros 5 productos para El Salvador. Esos 5 artículos también componen más de 1/3 de las exportaciones de El Salvador. De nuevo, ahora es la primera oportunidad de que ustedes nos muestren su conocimiento. La primera pregunta es: CAFTA DR entró en vigencia para El Salvador el 1 de marzo ¿de qué año? Todos quieren dulces, ok. De nuevo, ese año. Escucho 2 cosas, por eso pido de que lo repitan. 2006, levanten la mano. Y 2007, levanten la mano. Muy bien, alguien tiene razón. La segunda pregunta es: ¿verdadero o falso? Reglas CAFTA se encuentran en la nota general 23 del HTS-US. Falso. Muy bien, son muy inteligentes. Entonces, ya les pasaré los dulces en cuanto pueda. Bien, ese fue un calentamiento. Eso fue bastante fácil, solo para calentar. Las demás no son tan fáciles. Entonces, después del coffee break, quiero que vengan para hablar sobre productos más específicos. Ahora entremos de lleno a las reglas de preferencia mismas. Las reglas de origen, preferencia por textiles y vestuario. Todos hablan sobre las reglas de origen de CAFTA. De nuevo, yo vengo de aduana de los Estados Unidos. Los reglas de origen son muy distintos a cumplir con reglas de preferencia. Quiero que esta distinción sea bastante clara. Ese es el primer bloque de construcción para esa sección. Entonces, origen lo utilizan todos los servicios aduaneros para denotar el país de origen, y originario significa que han hecho suficiente como para calificar para el acuerdo de libre de aranceles en virtud del Tratado de Libre Comercio. Para los Estados Unidos, generalmente, el origen de indumentaria es en donde sea que los componentes cortados se hayan ensamblado en la indumentaria finalizada. El origen para el hilado es en donde se tejió o se extrujo el hilado. Para tela es donde se teje el punto plano. El origen para los armados es el origen de la tela, usualmente. A la hora de hablar sobre las reglas de CAFTA, ya hablaremos más sobre estas dentro de poco. Ser elegible para el trato requiere cumplir con la regla específica del producto TLC para su originaria, que siempre es más de lo que se requiere para el origen. Ahora, pueden calificar, pero siempre será algo más que solamente el ensamblaje. En virtud del CAFTA DR, para todos los bienes, no solamente para textiles y vestuario, existen 3 maneras en las cuales los bienes pueden ser originarios, es decir, de que pueden ser elegibles para el tratamiento libre de aranceles, y eso es ser totalmente obtenidas o producidas exclusivamente a partir de materiales originarios, o tener un cambio arancelario o reglas específicas de productos. Esas son las 3 canastas que están establecidas en el capítulo 98, son los mismos para todos los tratados de libre comercio. Debo decir que para textiles e indumentaria, los Estados Unidos tiene 12 tratados de libre comercio que son de modelos similares. Ninguno de los 2 son exactamente iguales, a pesar de que ese lenguaje para los artículos siempre es el mismo. Nosotros, para textiles y ropa, siempre nos referimos a las reglas de cambio arancelario para fibra y lazo o tela en adelante, y deja espacio para algunas variables entre distintos tratados de libre comercio. Totalmente obtenidas o producidas, es posible que algo en nuestro mundo pueda cumplir con ese requisito, pero tienen que pensar en esto en cuanto a que cada molécula dentro de ese artículo haya provenido de un país CAFTA. Si fue una camisa tejida de algodón, el algodón fue cultivado en un país CAFTA, fue
transformado en hilado, fue teñido, todo, absolutamente todo sucede en un país CAFTA y deben ser capaces de mostrarlo hasta la granja en la cual se cultivó. Realmente es más fácil mostrar de que ustedes cumplen con el cambio arancelario. Entonces puede verse que el cambio arancelario es más complicado que las demás cosas, pero de esa manera no tienen que mostrarle a aduanas de Estados Unidos que cumplieron con las otras reglas. La regla de cambio arancelarios son mejores para ustedes, le dan más opciones. Entonces, dentro de la regla de cambio arancelario, aquí pueden tener reglas para fibra, hilaza, o tela en adelante, o corte y costura. Estos son tipos de reglas de cambio arancelario. Ninguna de ellas es la regla específica para CAFTA-DR. CAFTA-DR tiene ejemplos de cada una de estas. Existe acumulación, que también es una forma de regla de cambio arancelario. Disponibilidad comercial, acumulación, también el folclore, pero folclore requiere de un acuerdo por separado que tiene que negociarse y ninguno de los países de CAFTA han negociado esos acuerdos. Entonces está ahí, existe, pero no está activo. Por eso es que realmente nos vamos a enfocar en los primeros tres, que es el cambio arancelario, acumulación y escaso abasto. Si cumplen con esas reglas, están libres de aranceles, y todo lo que tienen que hacer a la hora de hacer sus envíos a los Estados Unidos es que ya tienen que saber el número de HTS y le ponen un P antes de ese número. Ese es su indicación a las aduanas de Estados Unidos que están apegándose a las reglas de CAFTA. Los documentos adicionales vienen después, si les piden que verifiquen el enunciado, y Mary Beth nos hablará un poco más sobre eso el día de mañana. Por el momento, ¿todo bien? Bien, ahora yo sé de que estoy hablando sobre pasos bastante básicos, pero créanme de que van a agradecer de que hemos sentado bien las bases más adelante. A nuestros amigos en Contexta, utilizo sus datos todo el tiempo. Tenemos un informe sobre cuánto comercio de CAFTA es elegible para el tratamiento libre de impuestos. También puedo desglosarlo por cada tipo de regla. Entonces sé cuánto es cambio arancelario, cuánto es acumulación, cuánto es escaso abasto. Sé cuánto es para sea lo que sea que no cumple con las reglas de CAFTA y por tanto paga aranceles. Entonces pueden ver que para los 6 países que vienen a los Estados Unidos, cerca del 23% no cumple con las reglas de CAFTA y por lo tanto pagan la totalidad de aranceles. También pueden observar que la gran cantidad de las reglas tiene que ver con cambio arancelario, y si unen cambio arancelario y acumulación juntos, esto es más o menos lo que compone esta regla de cambio arancelario. Si hablamos específicamente sobre El Salvador, las cosas se simplifican un poco más porque eliminamos la acumulación. Sigue por acá, está disponible para ustedes, pero actualmente no se está utilizando. Entonces cuando lleguemos a esa sección pueden haber algunas ideas sobre cosas que pueden hacer, pero realmente para El Salvador el 94% ya cumple con las reglas de CAFTA, y les dije que nunca en su vida de CAFTA desde el 2006 alguna vez han estado por debajo del 90%. Entonces no es de que no sepan cómo utilizar el acuerdo, no se trata de esto. El taller es sobre cómo entienden, hasta qué nivel entienden el acuerdo para poder expandirse hacia otros productos y diversificar su producción. Tenemos un 6% que también se apega a reglas de escaso abasto, y el 6% paga aranceles. ¿Listos para lo difícil? Bien, la red de clasificación, de cambio de clasificación arancelaria. Esa es la regla que se utiliza más a menudo, reglas de cambio arancelario. Aquí es en donde ustedes también tienen hilado en adelante, tela en adelante, corte y ensamblado. Todo esto es parte de lo mismo dentro de mi presentación. Entonces pueden evaluarlas de forma distinta, pero yo les alentaría que hicieran lo que mejor puedan hacer ustedes. Algunas personas creen que corte y costura es una transformación sencilla. Eso no es preciso, porque una transformación sencilla sería un ensamblaje.
y se hablan sobre una transformación sencilla y lo define como corte y costura, ya podemos observar de que se han llevado a cabo 2 transformaciones, no una. Pero igual sus clientes pueden referirse a esto como transformación sencilla. Entonces es importante que ustedes de manera educada y bonita decirles, sí, claro, entiendo a lo que se refiere, pero sepa de que usted no tiene una sola transformación, sino 2, por lo menos 2. Entonces, estos son los conceptos para esas reglas de cambio arancelario. Pueden ser de hilaza en adelante, tela en adelante o corte y costura. Las reglas de cambio arancelario tienen otro subconjunto de reglas de capítulo, se le llama, que se aplican además de la regla de cambio arancelario. También tienen la cláusula de minimis. Esas cosas van de la mano para las reglas de cambio arancelario. Cuando llega a escaso abasto dentro de un par de horas, no, mentiras, no dentro de un par de horas, pero cuando hablemos sobre escaso abasto, esa es la distinción número 1 que yo les diría. Las reglas de capítulo y de minimis no van de la mano con el escaso abasto, solamente van de la mano con las reglas de cambio arancelario. Entonces, cuando lleguen a escaso abasto y empiecen a preocuparse sobre las reglas de capítulo, tienen que recordar, bueno, no, estoy haciendo cosas más complicadas, no tengo que preocuparme sobre estas cosas porque estoy viendo una regla de escaso abasto, no de cambio arancelario. Entonces, de nuevo, una regla de cambio arancelario para decir a los Estados Unidos de que están haciendo esta declaración es poner la P antes del número de su producto. De nuevo, hablando sobre cosas básicas, cuando hablamos sobre hilaza en adelante, tela en adelante, de nuevo, esto ya se ha hablado y tenemos a gente con doctorado en textiles, por lo tanto siento un poco descabellado hablar de ese nivel de detalle, pero para que sea mejor visualizarlo, recuerden que las fibras se convierten en hilado, las hilados en tela o tejida, y la tela o tejido se puede convertir en indumentario. Las fibras pueden ser naturalmente cosechadas, algodón, lana, lino, seda, pueden ser fibras artificiales o sintéticas. Los hilados pueden ser operaciones, pueden ser hilados o extruidos, y usualmente una hilaza tiene alguna operación de acabado antes de que se convierta en algo más. La tela es tejida o tejida de punto, y también puede tener operaciones de acabado aplicadas a ella antes de que se convierta en algo más. Pongo esto en distintos puntos, ya que las reglas de origen, no originario, y las reglas de originario hablarán sobre esas operaciones de acabado como siendo parte de la regla o no mencionarlas, y si no se menciona, entonces no importa para la regla originaria. Indumentaria, la tela puede ser cortada, la hilaza tejida a forma para que nunca llegue a ser tela, y esos componentes son ensamblados, cosidos en una indumentaria terminada, y la indumentaria puede tener operaciones de acabado post ensamblado que no tienen nada que ver con el origen y pueden afectar el estatus para las reglas de originario. ¿Todo bien con esto? Entonces, cuando hablamos sobre hilaza en adelante, nos referimos a que la hilaza fue extruida, el tejido se armó, la indumentaria se armó, todo desde la hilaza hasta la indumentaria, pero no habla nada sobre que la fibra tenga que ser de un país de CAFTA. La fibra puede ser importada de cualquier lado. Se está hablando sobre el proceso de hilaza. Ese tiene que haber empezado en un país CAFTA. Para tela en adelante, todos los pasos de producción que comienzan con la tela de tejido de punto tienen que empezar en un país CAFTA, pero no hablan nada sobre el origen de la hilaza. La hilaza puede ser de cualquier lado siempre y cuando el tejido o la tela se forme en CAFTA. Y por el favorito de todos, cortado y cosido, todos los pasos de producción, empezado con el cortado, tiene que llevarse a cabo en un país CAFTA, pero no le dice nada sobre la tela, o que la hilaza tenga que ser de algún origen. Entonces puede venir de cualquier lado, lo único que tienen que hacer es cortar y coser.
y eso a veces se le refiere como una transformación única, pero sepan para ustedes mismos que corte y cosido es más preciso, y cuando lo busquen en la nota general 29 confirmarán que lo que ustedes tienen que hacer es cortar y coser. Entonces, a la hora de ver un ejemplo específico de la regla de cambio arancelario, aparecerán varios números distintos. De nuevo, eso es como aprender un idioma extranjero. Siempre que ustedes sepan cómo traducir esos números, esas cosas con las cuales ustedes están familiarizados, las cortinas se abrirán y podrán entender cualquier regla de cambio arancelario, sea un proyecto que estén trabajando actualmente o algo que quieran hacer dentro de un par de años. Podrán buscarlo en la tarifa, ver cuál es la regla y decodificarlo para que puedan entender qué tienen que hacer para cumplir con esa regla. A veces eso es más fácil cuando están trabajando con una indumentaria específica. Sé que esa indumentaria es una camiseta de algodón, sé cuál es el número de este artículo, sabemos cuáles son las reglas, pero esto es hecho después de lo que ha sucedido. Lo que queremos enseñar el día de hoy es cómo revisar esto de una perspectiva a futuro. Es decir, ahora quiero utilizar indumentaria de tejido de punto. ¿Qué tengo que hacer si quisiera empezar un nuevo línea de producto? Entonces, cuando ese artículo esté en sus manos, usted tendrá que tendrá que modificarlo para asegurarse que haya hecho específicamente lo correcto para ese artículo en particular. Entonces, el sistema de tarifas de aranceles armonizados es un sistema de codificación que todos los países CAFTA-DR tienen. Todos tenemos los mismos números hasta los 6 dígitos. Son dígitos reconocidos internacionalmente, por eso es armonizado. Entonces, el capítulo son 2 dígitos, partidas 4 dígitos, subpartidas 6 dígitos. La mayoría de las reglas de CAFTA-DR están escritas a nivel de 4 o 6 dígitos, es decir, de que serán los mismos en la tarifa, en los aranceles estadounidenses como en los registros salvadoreños. Luego existen específicos al país de 8 dígitos entre la línea de tasa arancelaria. Esto puede variar entre un país y otro. Y los 10 dígitos es a nivel estadístico. Pero cuando se importa algo a los Estados Unidos, se necesitan los 10 dígitos. Veamos un ejemplo de una regla de cambio arancelario. Este es mi método. De nuevo, no quiero simplificar las cosas de más, pero créanme, llevarlo paso a paso, creo que nos vamos a sentir un poco más cómodos con todo esto. Entonces, yo sugiero que lo desglosemos en 3 pasos. El primero, paso número 1, es tomar la regla y traducir la partida HTS a la regla específica del producto de la nota general. Hay lazas que ustedes pueden reconocer para entender con qué están trabajando. El paso número 2 es buscar las reglas de capítulo, y el paso número 3 es verificar el de minimis de ser necesario, explicarle algunas situaciones en donde incluso no hará falta preocuparse por eso. Para el paso número 1, la mayor parte de las reglas de cambio arancelario están en 3 partes. Ahora no puse 3, 3, 3, pero sí hay varias que están divididas en 3 partes y tiene un buen flujo. La primera parte habla sobre un cambio a lo que sea, que será el número arancelario de la prenda terminada desde en blanco, con excepción de en blanco, y esos 2 pedazos en blanco son los materiales que han utilizado para crear ese artículo acabado. La tercera parte siempre es siempre que el bien sea cortado, tejido a forma o ambos, y cosido o ensamblado de otra forma en una parte del tratado. Entonces, ahora les puedo decir sin lugar a duda que todo tiene que ser cortado, cosido o ambos, o otra forma ensamblado en un país de CAFTA. Si hacen algo de eso fuera de un país de CAFTA, pues ni se preocupen en ver cosas más complicadas, porque no van a lograr las excepciones arancelarias. Esa es la parte fácil. Ahora, la clave es esto. Con excepción de es la clave en cuanto a cuáles materiales utilizados en la producción del bien terminado también deben ser originarios de las partes del tratado.
Eso puede ser designado por 2 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos y hasta ahí llegará. Y luego esos artículos, si vienen después de concepción D, también tienen que venir de los Estados Unidos o de Guatemala o de Honduras o de Costa Rica, con el fin de que algo que se ha hecho con esas cosas pueda ser originario y pueda ser elegible para el tratamiento de exención de aranceles. Ese es un ejemplo bastante popular, no solamente para El Salvador, sino para todos en la región de CAFTA. La regla HTSUS GN29N. Piensa que en N de Natalie, el capítulo 61, regla 25. Y de nuevo, la primera parte es un cambio a las partidas 6105 al 6111 de cualquier otro capítulo, excepto por las partidas 5111. Muy bien, entonces un cambio a partir de 6105 hasta 6111. 6105 a 6111 en el esquema arancelario. Solamente son 4 dígitos, todo va bien. Esta es la regla específica para CAFTA. Para camisetas de niños, 6106 es camisas para mujeres, pijamas y ropa interior para hombres, 6107, 6108 para mujeres, camisetas para todos, 6109, suéteres y pullovers, 6110, indumentaria para bebés, 6111. Esos son muchas prendas de ropa y son la mayoría de prendas de vestir que provienen no solamente de El Salvador, sino de otros países de CAFTA. Esa es la regla. No, nada es diferente para cada una de estas prendas. Siempre es esta misma regla. Cuando llegamos a las cosas después de, con excepción de, verán de que existen algunos artículos que no recaían dentro de eso. Por la misma regla se aplicará sin importar cuál es la fibra, sin importar si es lana, algodón, seda, rayón, linen. Esa es la regla si esta es la prenda. Aquí está la regla, escrita un poco más grande, separado en las partes que les sugerí. Entonces, un cambio de 6105 a 6110, solamente tendrán una de estas. Entonces ustedes van a insertar su número específico desde acá, de cualquier otro capítulo, excepción de, y eso es lo importante, las partidas 5111 a 5113, 5204 a 5212, 5310 a 5311, todo el capítulo 54, las partidas 5508 a la 5516 o 6001 a 6006, siempre que el bien sea cortado y cosido o ambos o de otra manera ensamblado en el territorio de una o más de las partes. Ahora, con todos esos numeritos, veamos a qué se refieren. Esos son los capítulos arancelarios, pero más importantemente aquí están las partidas. Y para mí esta página es algo que yo solía tener en mi escritorio en todo momento, porque es de gran ayuda para mí sencillamente ponerle palabras a esos números. Como por ejemplo pueden observar que 5111 a 5113 es lo mismo que decir lana, tejido plano. 51 5208, 5212 es algodón y así lo podemos observar. Ahora lo que haremos ahora es tomar esas palabras y las insertaremos en esa cláusula de con excepción del capítulo 61, regla número 25. Y ahora podemos observar que lo que eso nos decía en palabras es que si tenemos de lana de tejido plano y laza de algodón y tela de algodón de tejido plano, tela de tejido plano de yute, otra fibra vegetal de algodón, cualquier cosa, capítulo 54, con las palabras ahí podemos observar de que es más fácil descifrar si le puede aplicar a su prenda o no.
En cada artículo no había nada que dijera algo sobre hilaza de tela o tejido de punto de seda o tejido de punto de lana o nada con respecto al capítulo 59. Entonces, si no está en la cláusula concepción de, esos artículos pueden provenir de cualquier lugar, en todo momento. Entonces, si tuvieran una camiseta de tejido de punto de lana, tiene que preocuparse sobre la tela, porque eso está en el 6101, el 6006, pero la tela utilizada puede ser italiana, inglesa o lo que sea. Entonces nadie les pedirá que genere algún documento porque eso no importa. ¿Todo bien? Más o menos. Bueno, si tomamos un ejemplo, esa pieza, no todos los componentes, pero un ejemplo, veo el 61, 10, 30, 30, 59, cuando lo busco, aquí tenemos la tasa tarifa, la tasa arancelaria más grande para esto. Tomando mi regla 25 del capítulo 61, y lo repetí acá y de nuevo aquí, desglosándolo a nuestra prenda, lo cambiaremos de 61, 10, 30, 30, 59 de cualquier otro capítulo. Y ahora he dejado ir todo lo demás que no aplicaría nunca para esa prenda. Entonces ahora es más fácil. Solamente tengo que preocuparme por las hilazas del capítulo 54, hilazas de filamento sintético, las partidas 5508 y las 5516, que son hilazas de fibra de corta sintética, o 6001, 6006, la tela tejida. Entonces eso fueron dos hilazas y una tela. Eso es todo por lo cual me tengo que preocupar, no todo lo demás. Siempre que el bien o mercancía esté cortado, tejido a forma o ambas y cosidas de otra manera ensamblada en el territorio de El Salvador. Si hago eso, ya he satisfecho esta parte de mi regla arancelaria. Tomemos otro. Ahora veremos una camiseta para mujer de algodón. Hola la gente de Fruit of the Loom. Ahora aquí tengo la página arancelaria, está en 6109-100037. Ese es mi número de 10 dígitos. Si no cumplo con la regla, pagaré impuestos de 16.5%, pero la regla es exactamente la misma. Sin embargo, cuando sustituyo o quito las cosas que no necesito, verán de que lo que me importará a mí será un cambio 6109-100037 de cualquier otro capítulo, con excepción de hilaza de algodón o tela de punto. Hasta ahí, esas dos cosas, una hilaza y una tela, siempre que el bien o mercancía está cortado, tejido a forma o ambos y cosido de otra manera ensamblado en el territorio. Fácil, ¿no? Esos ambos fueron ejemplos de reglas de hilaza en adelante. Más adelante tendremos algunos ejemplos en donde no es hilaza en adelante, pero sí sigue siendo este concepto de seguir las reglas. Entonces, si lo desglosa en sus partes, puede traducir cualquier cosa, no importa si es algo con lo cual estén familiarizados o algo totalmente nuevo. Ese fue el paso 1. Paso 2 son las reglas de capítulo. CAFTA tiene más reglas de capítulo que cualquier otro tratado de libre comercio. Una de las cosas que quería incluir, hice una presentación similar para importadores estadounidenses hace un par de meses, y ellos querían comparar todos los tratados de libre comercio, y debo decirle que cuando hacen eso, CAFTA parece ser el más complicado, porque CAFTA tiene más pedazos y pedacitos juntos que cualquier otro tratado de libre comercio. Sin embargo, es la perspectiva del comprador. Ellos quieren de alguna manera poder manejar todos los tratados. Ustedes aquí en El Salvador solamente tienen que preocuparse por un acuerdo, y con eso pueden ayudar a su cliente. Si ustedes conocen muy bien de principio a fin este comercio, no les tiene que interesar que Jordania tenga esta regla, que México tenga esta regla, que Israel tenga esta regla. Si ustedes conocen a CAFTA, como sugería John, usted puede decirle al cliente,
pues yo igual puedo hacer que las cosas funcionen para usted. No se preocupe por el otro requisito, yo me encargo de todo, pero quieren asegurarse de que técnicamente todo sea sólido. De la misma manera en la cual anteriormente el eslogan era calidad, precio, velocidad del mercado o tiempo de entrega, yo sugeriría de que ustedes también mencionen el cumplimiento en todo eso, porque si se equivocan, no importa si ustedes fueron los responsables por los impuestos, ustedes tienen que pagarlo. Incluso si su cliente fue el responsable de los impuestos, seamos realistas, ustedes van a pagar, o lo van a pagar o van a perder el cliente, o ambos. Entonces sigue siendo una pieza importante, si bien es muy distinto a los elementos creativos que nos referíamos, tienen que poder armar todo esto. Nadie dijo que sería fácil, pero vale la pena. Es una buena oportunidad para ahorrarle mucho dinero a su cliente y establecer una relación sólida donde puedan después explorar distintas cosas. Entonces CAFTA tiene más reglas de capítulo que cualquier otro tratado. No van a aplicar a todas las prendas en todo momento. Recuerden, es como las reglas de cambio arancelario, siempre será el mismo lenguaje general, pero ya sea que aplique o no a lo que ustedes estén haciendo, dependerá sobre en qué estén trabajando. Tienen que saber esto para que ustedes puedan decir, no se preocupe por esto o por aquello. Las 6 reglas son el componente de clasificación arancelaria, tela de forro visible, tela de elástico angosto, tenemos algunos amigos acá que se dedican a eso, hilo de coser, también tenemos amigos que se dedican a eso, tela de bolsillos y algo extraño para escaso abasto, insumos de escaso abasto. No quiero confundirlos al ponerlo al mismo nivel que las demás, que las otras 5, pero sí, insumos de escaso abasto. Esto es para indumentaria, para prendas de vestir. Para otras cosas, como por ejemplo ropa de cama o cortinas, también existen reglas de capítulo, pero no hay tantas. Solamente tienen el componente de clasificación arancelaria, el hilo de coser y los insumos de escaso abasto. Creo que no voy a ir en orden porque creo que el componente de clasificación arancelaria es el lugar ideal donde empezar. Otra frase que podemos escuchar cuando la gente hable sobre esta regla es el carácter esencial. Entonces esta es la pieza de la prenda que hace que la clasificación arancelaria sea lo que es. Puede parecer bastante sencillo cuando estén hablando sobre una camiseta de algodón, porque la camiseta está hecha de algodón, pero si tiene una chaqueta que tiene distintas telas, quizás tiene paneles, quizás tiene forros, paneles traseros o delanteros, distintas telas. Alguien tiene que determinar cuáles de esas telas son las que determinan cómo se clasifica la prenda. Entonces existe una fórmula compleja para hacer esto, y si tienen alguna duda, por favor hablen con la gente en CBP. Ellos llevan a cabo una serie de dictámenes. Le pueden preguntar, bueno, esta es mi prenda, no estoy muy seguro si la clasificación es la que yo creo. 30 días después reciben una carta que dice muchas gracias sobre la base de su información, esta es la clasificación para esta prenda. Ahora ya saben el número arancelario para esa prenda, y esta regla le dice que cuando usted busque la regla de cambio arancelario, una que dice un cambio a X a cualquier capítulo, con excepción de el único componente de su chaqueta al cual le tiene que aplicar esta regla, es al que determina la clasificación arancelaria. Las chaquetas son difíciles porque tienen tantos componentes, tantos pedazos, pero si tuviera una camisa que la parte de adelante y la parte de atrás fueran de telas distintas, y le preguntara a mi colega que trabaja con Maribeth, por favor ayúdame para saber cuál tela es más importante para la clasificación, quizás la parte de atrás, solamente tendría que preocuparme por la parte de atrás, la de adelante puede venir de donde sea. Tiene que tener mucho cuidado con eso porque no quieren equivocarse, y en cada uno de esos aspectos no quieren equivocarse con la clasificación, porque si no estarán revisando la regla inapropiada. Así que si necesitan ayuda, por favor pidan ayuda, está a su disposición, pero recuerden que esto limita la cantidad de cosas que usted tiene a las cuales tiene que aplicar esta regla tan complicada. Solamente un componente tiene que cumplir con la regla de cambio arancelario. Ahora si retrocedemos a la tela de forro visible, esto habla sobre cualquier
prenda, que si usted le da vuelta a la prenda se puede ver el forro. Usualmente son cosas como faldas, chaquetas, blazers, algún traje. Si existe una tela de forro visible que usted vería si le da la vuelta a la prenda, esa regla le dice que si bien no es un componente de clasificación arancelaria, se utilizan estas telas, estas deben ser me adelanté. Tienen que estar formadas de hilaza y terminadas en un país CAFTA. Este es otro artículo que tienen que justificar con aduanas de Estados Unidos. Sí, tiene un forro, pero mi forro también proviene de un país CAFTA. Y ahora pueden observar que los expertos que ustedes que son expertos con todos estos números, pueden ver que la regla también le da las clasificaciones arancelarias de todas las telas visibles, pero eso lo tienen que saber, especialmente si están importando el forro visible. Ustedes tendrán un documento de importación que por lo menos tenía 6 dígitos, que es lo que tienen que verificar acá. Las mejores noticias sobre esta regla del forro visible es que la regla de cambio arancelario les va a recordar de que esto existe. Pueden observar, este es un ejemplo de una chaqueta o algún tipo de blazer. Este siempre es el mismo vocabulario, un cambio de la regla con excepción de, pero luego tiene una parte A, que es el corte visible o de otra forma ensamblada, y la parte B dice y cualquier forro visible. Es muy bueno tener ese recordatorio. La próxima regla es para telas de las... Estas son telas que están clasificadas específicamente en 620 para tejido plano o 6002 para tejido a punto. Si su prenda contiene estas telas de elástico angosto, estas son las bandas elásticas que tiene la ropa interior, brasieres y otros, pero vamos a ver toda la ropa interior y luego las cinturillas elásticas. Si tengo estas prendas, tienen que estar hechas de hilaza y terminadas en un país CAFTA, así que tenemos que saber de qué se tratan estas telas. Ustedes tienen proveedores en la región CAFTA que hacen estos El siguiente es el que se utiliza más que nada para el hilo de coser. Así que el hilo de coser nos dice a nosotros que el hilo de coser utilizado para ensamblaje en el 5204, 5401 y 5508, que son hilo de coser contenido en el bien que debe estar armado y terminado y tiene que ser de un solo filamento. Para ser utilizado como hilo de coser tiene que ser formado y terminado en un país CAFTA. Así que estamos hablando de hilo que es una hilaza. En los otros dos estábamos hablando de los forros visibles y las telas. Y cuando hablan de formado y acabado, entonces, ¿importa el origen de mi hilaza? ¿Quién diría que sí? Yo tengo que ver la hilaza para mis telas de elástico. Estas telas tienen que ser formadas de hilaza y terminadas. ¿Puede ser mi hilaza de cualquier punto, de cualquier lugar? La respuesta es sí. La hilaza puede ser de cualquier lugar porque no dice que tenemos que utilizar hilaza de CAFTA, sino que tenemos que hacer que la tela de elástico angosto y la tela, porque una de la hilaza en las telas de elástico angosto probablemente puede ser spandex o hilaza elastomérica, y esto es el origen del spandex no importa. Eso va a ser importante después. Así que ahorita con el hilo de coser estamos hablando acerca de un hilo que va a ser formado y terminado. Ahora tengo que hacer la extrusión del hilo en un país CAFTA para terminarlo como hilo de coser. ¿Importa el origen de mi fibra? Para mi hilo de coser, ¿puedo utilizar tal vez algodón mexicano para hacer mi hilo de coser? Sí, excelente, van bien.
Sí, porque dice que el hilo tiene que ser formado y terminado. Las fibras hacen la hilaza, así que la hilaza son hiladas o extruidas, pero el origen de la fibra no importa a menos de que nos dijeran que tenía que ser una fibra de cierto país. Así que este capítulo va a aplicar a casi todo. El siguiente es para las telas de bolsillos, que ahora no tengo ninguno. Pantalones generalmente tienen bolsillos. Las chaquetas a veces también. No habla de camisas de tejidas de hombres donde también hay bolsillos. Para la camisa, esa tela, presten atención, la tela para estos bolsillos tiene que ser formada y acabado en un país de CAFTA, de hilaza que ha sido totalmente formada en un país CAFTA. Así que ahora tengo que hacer la tela del bolsillo y tengo que hacer la hilaza que se utiliza para esta tela en un país CAFTA. Así que esta es una diferencia con nosotros. Estas son las 5 más importantes. ¿Tiene alguien alguna pregunta acerca de cualquiera de las reglas de capítulo? Todos van muy bien, todos tienen los ojos abiertos, eso está muy bien. El último, no quise darle un tratamiento corto, pero se agregó con las enmiendas técnicas que se instauraron hace 7 años y va a tener más sentido cuando veamos el escaso abasto. Pero digamos que hay algunas prendas en la lista de escaso abasto. Está el hilo de coser y algunas telas para forros. La manera como se han escrito estas reglas, jamás van a poder utilizar estos ítems de la lista de escaso abasto. Así que esta regla de capítulo le dice que si utilizan algo que viene de esa lista de abasto corto, si algo está en esa lista de abasto corto, pero necesitan utilizarlo para poder satisfacer una regla de capítulo, está bien. Y esa prenda todavía cumple con la regla de cambio tarifario. Bien, con esto hemos terminado la regla de capítulo. Recuerden que no todos van a aplicar a sus prendas. Así que tal vez el hilo de coser y la banda elástica pero les interesa, pero los demás tienen que saberlos también. El tercer paso del cambio arancelario es la cláusula de minimis, y son 3 pasos también, que es el porcentaje de minimis que está causado por la elastomérica y luego ciertas hilazas de filamentos de nylon. Los porcentajes, las elastoméricos y el filamento. Para los Estados Unidos, estas son las 3 partes de la cláusula. Así que si las desglosamos en las primeras P's, la cláusula de minimis les permite a ustedes tener una cantidad limitada de fibras no CAFTA o hilaza no CAFTA. Y en el componente de clasificación arancelaria. Esto es un vínculo muy importante, que por eso dice que el de mínimo solamente va con las reglas de cambio arancelario y no las otras, porque únicamente vamos a aplicar nuestra ley arancelaria a la clasificación arancelaria. Ese es el que tiene que cumplir con la regla, con excepción de que esta le está permitiendo más flexibilidad si ustedes tienen algunas hilazas o si están trabajando con algunas fibras que no cumplen con la regla. Les dice que está bien siempre y cuando el peso de estas fibras no originarias o hilazas no originarias sean únicamente 10% de la clasificación del componente por peso. Esto es muy importante. Y los no textiles tienen otra regla por valor. Si están ustedes hablando de valor con textiles, no es la regla. La regla para textiles es por peso. La segunda parte le dice que el spandex y otras hilazas siempre tienen que ser formados en un país CAFTA sin importar el porcentaje. Así que si únicamente hay 3% de hilazas elastoméricas, tienen que ser de un país CAFTA. No hay excepciones.
tenemos un micrófono para preguntas. Vamos a sacar unos dulcitos. Actually, I have a question. I have a question related to de minimis. La pregunta es en relación al de minimis. Porque en la práctica para las empresas realmente es muy difícil o casi imposible aplicarlo, o por lo menos en nuestra experiencia ha sido esa, que las empresas no lo utilizan porque realmente no saben cómo aplicarlo. El 10% del peso es sobre el producto final, o sea, si va a estar en una camiseta, tiene que ser del 10% del peso de esa camiseta. Thank you for the question, and no. 10% of the weight of the component, not the whole garment. So usually your fabric, the fabric for the component will be described as 90% cotton, 3% spandex, what's left, 7% polyester. If the polyester in that example came from someplace outside of CAFTA, it's okay. Si viene de otro lugar, es la tela, la descripción de la tela es la que hace ese componente y ahí es donde se va a encontrar esos porcentajes y no en la prenda total. Vamos a hacer algunos ejemplos dentro de poco y creo que entre ahora y ese momento vamos a tener un cafecito para alistarnos y vamos a resolver unos problemas. Tenemos ejemplos para resolver estos problemas y otros problemas también. Traté de buscar ejemplos que creo que ustedes van a encontrar en su experiencia diaria, pero aprecio mucho sus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, ya sea sobre las reglas de capítulo o de minimis? Hay mucha información. Gracias por seguirme. Sé que es un poco tarde en la tarde. Así que de minimis no es una opción para las hilazas elastoméricas, nunca. Al extremo opuesto de la escala hay ciertas hilazas de nylon que no están limitadas por el de mínimo, si vienen de México, Canadá o Israel. Y suena muy extraño, y como dijo Andrea y María también, tienen programas de preferencias existentes en la región. Entonces, cuando vino CAFTA y fue muy importante para los negociadores no cortar nada, sino que todo lo incluyeron. Y yo no sé si esto se usa mucho, no sé cómo verlo en los datos, pero sepan que si tienen estas hilazas de filamento, pueden tener un 100%, siempre y cuando sea de México, Israel o Canadá, y así pueden cumplir con su regla CAFTA. Pero si hacen todo el corte y cosido de esta prenda, técnicamente va a cumplir con la regla, aunque no haya nada dentro que sea la regla de cambio arancelario, porque así fue como se utilizó. Así que de minimis no siempre se necesita ir ahí al tercer paso. Se necesita ir ahí si ustedes tienen una regla que les dice que tiene una clasificación, un componente de clasificación arancelaria, y se están tratando de aplicar esa regla y encuentran algo que no satisface la regla. Ustedes pueden poner una banderita y seguir con las reglas de capítulo y ver si el de minimis puede resolver ese problema para ustedes. Pero cuando hacen su regla de cambio arancelario y todo está bien, olvídense del de minimis. Así que nuevamente háganlo tan fácil para ustedes como sea posible, pero asegúrese que esté técnicamente correcto y que le pueda mostrar a otra persona que está bien, porque hice el paso 1, está bien, no tengo que ir al paso 3 porque no hay nada ahí que tenga que ver con de minimis. Generalmente el spandex es lo que nos va a llevar ahí, así que recuerden que spandex siempre tiene que ser de un país CAFTA, y con eso ustedes resuelven el problema. ¿Quién está listo para las fáciles? Ya no me creen, ¿verdad? ¡Qué falta de confianza! Tenemos las reglas de una sola transformación.
CAFTA tiene más de ellos que cualquier otro acuerdo de libre comercio, así que cuando alguien viene acá y trata de decirles que estas son sus oportunidades, no están mintiendo, son sus oportunidades, porque lo único que tienen que hacer es cortar y coser, y ahí son elegibles ustedes para el tratamiento libre de aranceles. En El Salvador ya están en el medio del camino, y si ustedes solo agregan el corte, sí, es uno de estos artículos 100% debería de calificar para CAFTA. Así que si tienen una tela de cualquier origen y lazo de cualquier origen, las reglas de capítulo no aplican para las reglas de cortar y coser. Y voy a enseñarles por qué. Ni siquiera tienen que preocuparse por esto, porque no hay necesidad de pensar en su hilo de coser si solamente están cortando y cosiendo. No tienen que preocuparse por el de minimis tampoco, porque no hay un componente de clasificación arancelaria, porque solamente están cortando y cosiendo, así que no hay un componente de clasificación arancelaria. Entonces, ¿a qué le van a aplicar ustedes el de minimis? Es por eso que a toda la gente les gustan estas reglas, porque hay muchas de ellas en CAFTA. No vamos a hacer la lista completa, no la vamos a ver. Tengo una mosquita que me está siguiendo. Aquí tenemos dos ejemplos. Una son los brasieres, que están en el 62.12.10. Esta regla particular está en cada uno de los tratados de libre comercio de los Estados Unidos. Así que esto no los hace especiales, aunque tengamos muchos brasieres en la región. Pero en CAFTA, para los otros tratados de libre comercio no vamos a quedarnos ahí, pero sus clientes van a tratar de balancearlos todos. La única regla de corte y coser es para los brasieres. Para los demás, docenas de reglas de CAFTA para cortar y coser solamente son para usted. Así que, por ejemplo, el abrigo de algodón de una mujer que sucede que está clasificado en 610220. Y la regla para esto acá, pueden ver ustedes que es muy corta comparado con las demás, porque no hay una excepción. Dice un cambio en la subpartida 610220 de cualquier otro capítulo, siempre y cuando que ese bien sea cortado o formado, tejido, forma o ambas, siempre y cuando sea ensamblado de otra manera en el territorio de una o más de las partes. Ahí es donde uno tiene que ir a buscar para el 29 y tiene que ver cualquiera de las reglas de vestuario. Van a ser largas porque al principio tiene todo este idioma que dice además de, y da un montón de números. Y aquí les vamos a dar una pista. Todos estos números son los ítems del capítulo 61, así que si quiere volverse ambicioso para ver a dónde están las oportunidades, aquí tiene que venirse al capítulo 61 y hay otra regla de capítulo para el capítulo 62, pero les dice que esa regla no aplica para estas mercancías, así que con eso hemos terminado con esto, lo que nos lleva al final del cambio arancelario. Y solo recuerden que este es el más fácil para presentar un reclamo. Ustedes solamente tienen que poner el número de arancel, el cambio arancelario. Aquí vamos a hacer las preguntas. ¿Verdadero o falsa? Y las en adelante, cortar y coser son ejemplos de reglas arancelarias, de cambio arancelario. ¿Cierto o falso? ¿Quién dice cierto? ¿Quién dice que es falso? Tenemos problemitas acá, sí. Dentro de un momento le voy a dar las respuestas. El indicador de programa especial de CAFTA, la letra que se tiene que poner antes de un artículo para hacer un reclamo es Q. ¿Qué es? P, muy bien, excelente, es una P. Cortar y coser automáticamente califican para CAFTA. ¿Verdadero o falso?
es un poquito truculento, no quería yo que pareciera que no. Así que el primero es cierto, el SPI es P, y cortar y coser es lo único que tiene que hacer, pero el importador tiene que recordarse de hacer el reclamo, porque aduanas no se los da a ustedes solo por eso, y si no ponen la P, no les van a dar un tratamiento libre de aranceles. El siguiente, ¿cuáles de los siguientes son ítems que caen antes de las reglas de capítulo de CAFTA? Hilo de coser, tela de forro visible, tela de bolsillo o todos los anteriores. ¿Cuál? ¿D o B? D. D como en de minimis. D. Muy bien. El de minimis, que sé que es uno de los más complicados. En la cláusula de minimis permite el uso de materiales no CAFTA como sigue. No hagan trampa. A. Las hilasas hasta el 10% de su valor, no. B. Hasta el 7% del peso del carácter importante del producto terminado. Entonces C. Es correcto, son las hilasas y fibras hasta el 10% del peso del componente de carácter esencial, de ese componente nada más. Vamos a seguir unos minutos más. Les prometí que vamos a tener 10 minutos más y después un receso de café. A ver, ¿quién se está muriendo? ¿Quién quisiera tener un café antes de que sigamos con acumulación? ¿Y quién quisiera seguir unos 10 minutos más? ¿Más? Me encanta la actitud. Bien. Acumulación. Nuevamente, algo que es muy especial para CAFTA. Ningún otro acuerdo tiene esto. La acumulación, y vamos a hablar primero conceptualmente, conecta a la producción de prendas de vestir de Centroamérica con México, porque cada uno de los países centroamericanos también tienen un tratado de libre comercio con México. Los Estados Unidos también tienen un tratado con México. Y como todos tenemos acuerdos unos con otros, esto nos vincula, no nos hace a todos parte. No es lo que hace esto, es muy específico. El DR no es elegible para utilizar esta disposición porque no tienen un acuerdo de libre comercio con México. No lo hicieron a pesar de que se les dio tiempo, así que quedaron afuera. Solo Centroamérica. Es posible que Canadá tal vez lo pueda tener, pero no lo tienen ahorita porque no llenaron las precondiciones. Así que para México empezó su vigencia en el 2008. La acumulación, muy sencillamente porque ahorita ya son expertos ustedes en todo lo que trata sobre las reglas de cambio arancelario, necesitan materiales de CAFTA, pueden tener también materiales de México. No les dice que ustedes pueden hacer el corte y cosido en México, no, el cortado y el cosido siempre tiene que suceder en Centroamérica. Pero los materiales, si necesitan ustedes algo, ya sea regla de capítulo o el hilo de coser o la hilaza de componente de carácter esencial, puede venir de México. Esto es únicamente para las prendas de tejido plano. Si no, están viendo exactamente las mismas reglas de cambio arancelario. No son otras reglas, son las mismas. Lo único que están haciendo es esparcir los materiales disponibles a México. No es una regla separada. Así que tenemos los hilados para hacer la tela tejida con tejido plano. También podría ser la tela de tejido plano que podrían ser con hilaza mexicana o de Estados Unidos o CAFTA. Así que aquí entra también el forro visible, el hilo para coser los bolsillos. Todo esto puede ser de México.
Si ustedes utilizan esta disposición, hay límites cuantitativos. Entonces, entran a los Estados Unidos como una carga de cuota, pero no se preocupen por las cuotas. Pero hay algunas cosas, como por ejemplo la mezclilla para ciertas prendas de lana, y también algunas telas de lana que están fuera de la cuota, así que pueden utilizar la tela mexicana para estos ítems y para uniformes, por ejemplo, y estas cosas no utilizan la cuota. De otra manera sigue siempre siendo lo mismo. Los límites, un límite para todos los países no se subdivide, así que el primero que llega primero servido. En la República Dominicana si hacen un reclamo de acumulación, y esto es muy importante. Si ustedes han utilizado algo de México para satisfacer su regla CAFTA, tienen que utilizar el SPIP, porque estos son bienes originarios, pero también tienen que utilizar este capítulo 98, ese numerito. $98.02.011 tiene que entrar en los documentos de ingresos. Si se les olvida este número, ¿qué es lo que le está diciendo aduanas cuando solo usan P? Le dicen, yo satisfice mi regla de cambio arancelario. Si no ponen este número y han utilizado algo de México, están mintiendo y van a tener que terminar pagando aranceles. Es fácil de arreglar, pero no pasen por este estrés. Así que recuérdense que tienen que usar este número si van a México para cualquier material. Esto es para enfatizar que siempre es el corte y costura de todo que sucede en Centroamérica, nunca en México. La regla de cambio arancelario es una de las precondiciones que México satisfizo, y Canadá no, es que han permitido acceso recíproco para los bienes cosidos y cortados en los países CAFTA. Así que no tiene nada que ver con los Estados Unidos, pero es una oportunidad para ambos mercados para poder expandir sus opciones al mercado mexicano utilizando materiales de Estados Unidos. Y pueden utilizar, también expandir sus productos en Estados Unidos utilizando materiales de México. Pero este es un potencial que la región no se ha beneficiado de esto. Bueno, solo quiero decirles que tienen que utilizar el número del capítulo con el P. Tenemos algunas preguntas. ¿Verdadero o falso? Les dije que estos se iban a volver más truculentes. Son elegibles para acumulación. Tengo una camiseta tejida, forma y ensamblada en El Salvador de hilaza de algodón de México. ¿Es cierta la acumulación o falsa? Falsa, muy bien. El segundo, los pantalones de mezclilla elaborados de tela de algodón fabricada en México a partir de hilos de Estados Unidos, cortados en México y ensamblados en Guatemala. ¿Elegibles para acumulación? Falso, falso, muy bien. Y luego todas las prendas de lana de tejido plano están exentas del límite y sublímite de la cuota de acumulación. ¿Verdadero o falso? Falso. Esta es un conjunto de preguntas negativas. Bueno, la primera es falsa porque es una camiseta tejida. Allá se fue la mosca. Va, está bueno. Esa es la persona que me hace las preguntas. Bien, entonces no es de tejido plano. La segunda, con los pantalones, cuando cortamos en México, apenas cortamos algo en México estamos en problemas, porque el corte tiene que ser en CAFTA, país CAFTA. Y el último, solamente ciertas prendas de lana no son sujetas a la cuota. Así que utilizando la disposición de acumulación de CAFTA, todos los siguientes materiales pueden ser de México. Tienen ustedes la tela de algodón, tejido de punto, tela de mezclilla, hilo de coser, tela de forro visible, tela de bolsillos. ¿Todo está bien? ¿Sí o no?
La respuesta es no. Hay uno que no sirve. ¿Y cuál es ese? La respuesta es A, porque nuevamente está tejido a punto y solamente el tejido plano es elegible. La mezclilla está bien. Yo sé que tenemos una hora completa en la mañana sobre escaso abasto, así que aquí vamos a ir rápidamente solamente para que comprendan que es una pieza de bienes CAFTA originarios que es libre de aranceles, que no utiliza las reglas de cambio arancelario. Así que las reglas de cambio arancelario y las de acumulación es lo mismo. Así que aunque vamos a utilizar México, siempre estamos utilizando las reglas de cambio arancelario, que son la hilaza en adelante, tela en adelante, etcétera. Las reglas de cambio arancelario tienen las reglas de capítulo y de minimis como parte de ese rompecabezas. Luego la regla de escaso abasto es otra cosa. Así que el escaso abasto se divide en dos partes. Una es la regla en sí, que es lo que ustedes tienen que satisfacer cuando van a utilizar algo. Y la segunda parte es la lista, que son todos los artículos que pueden utilizar. Yo sé que María va a hablar mucho sobre esta lista y los procedimientos para agregar o eliminar cosas de la lista, pero solamente quiero destacar el papel en sí de la regla. La regla se puede encontrar en la nota general 29, porque esa es la Biblia para todas las reglas CAFTA. Hay tres reglas diferentes ahí. Una regla es para las hilazas y telas, otra para la ropa y el otro para los formados. La lista se va a encontrar en el capítulo 98. Pero luego el capítulo 98 llega hasta ahí y les dice, vaya a ver usted el sitio web de Texas para ver el resto de las reglas, y ahí es donde María entra. Así que este es un recurso excelente para todos ustedes para buscar o tener acceso a telas que generalmente no tienen acceso a ellas. Métanse entonces ustedes en Otexa. No tengo las diapositivas de cuál es la regla de escaso abasto, pero la distinción que quiero mostrarles a ustedes es que para las prendas de vestir la regla le va a decir que corten o que hagan el tejido a forma o ambos, cosidos o de otra manera ensamblados en un país CAFTA, y van a aplicar la regla a la tela de la carcasa exterior, exclusivo de cuellos, puños, cinturillas, a menos de que esté la pretina acanalada presente cuando estamos hablando de camisas, y así es más fácil. Así que los cuellos, entonces los puños no tienen que ser de la lista de escaso abasto, pero todo lo demás que está en la parte exterior que viene de telas originarias o de la lista de escaso abasto. Acuérdense ustedes que esto es más que un componente. Si yo tengo una chaqueta y la chaqueta viene de la lista de escaso abasto, pero las mangas no, voy a tener un problema porque no estoy satisfaciendo ninguna de las dos reglas. Así que ahorita puedo tomar cualquier pregunta sobre escaso abasto. Solamente quiero que entiendan esta distinción tan importante de que los componentes de arancelarios no son lo mismo que, y la definición de lo que es un escaso abasto cuando no se hacen por los cuando está hecho por las fábricas en la región, y jamás va a estar en la lista de abasto corto, pero mañana les van a hablar de esto. Si alguien los hace, tiene que utilizar lo que está hecho aquí. Esto es para las cosas que no están hechas aquí. Ahora puedo ver la pregunta. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué pasa
con las reglas de capítulo para escaso abasto no aplican porque son parte del paquete de cambio arancelario. En la escaso abasto solo es esta regla y entonces hay que usar las cosas de la lista. Así que en este aspecto el escaso abasto es más fácil. Ahora, sabiendo muy poco, díganme, la mezclilla, los pantalones hechos de algodón que viene de Taiwán, que vamos a cortarlos y ensamblarlos en Nicaragua, ¿son elegibles para abasto, escaso abasto o no? Pantalones de mezclilla, ¿quién hace mezclilla? ¿Alguien en los países de CAFTA hacen la mezclilla? Sí, en Estados Unidos todos, así que no va a llegar a la lista de abasto corto porque van a toparse con ellos antes de llegar a esa lista. Usted siga con esto mañana entonces. Con eso hemos terminado. Recuerden que hace algunas horas les dije que esto vamos a cubrir ahorita y ustedes hicieron un gran trabajo participando. Muchísimas gracias.